Qué importante es conocernos a nosotros mismos a un nivel profundo. Seguramente este es el camino más corto para conocer a Dios de un modo profundo que transforma nuestras vidas. Que por eso San Agustín oraba: Domine, noverim me noverit te. Señor, que yo me conozca a mí mismo para poder conocerte a ti. Y cuando me conozco profundamente, ya conozco a Dios. Y ahí vienen las sorpresas. Una gran sorpresa es esta, si me conozco a fondo, que descubro dentro de mí hay dos yos. En mí hay un yo maravilloso, eterno, inmortal, indestructible, creado por Dios a su imagen y semejanza, destinado a la gloria. Y hay otro yo, producto de mi mente, destinado a perecer cuando mi mente deje de funcionar. Al menos cuando llega el momento de la muerte, se acabó ese segundo yo, al que llamamos el ego. Y por eso en mí y en todo ser humano hay una doble programación. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso quiere decir que estamos programados en lo profundo de nuestro ser, en nuestra esencia humana. Estamos programados para amar como ama Dios. Lo más acertado que se ha dicho sobre Dios, Dios es amor. Amor infinito, amor que se entrega, amor que quiere hacer felices a todos. Pues en lo profundo de nuestro ser, en nuestra esencia humana, todos estamos programados para ser amor, para amar y entregarnos a otros. ¿Y qué sucede cuando eso ya está programado desde toda la eternidad dentro de nosotros, desde que Dios nos ha creado? Y esa es la ley del reino de Dios. Hoy hablamos de la ley del reino. Está escrita dentro de nosotros. ¿Qué sucede cuando aterrizamos en este planeta Tierra? Nos encontramos con una familia concreta, una cultura concreta, y vamos asimilando los valores de esa cultura, de esa familia, y así nos vamos programando de nuevo. Y esta programación, según los valores que se viven en el lugar donde hemos nacido y según nuestro ego, que ya aparece muy pronto en escena. Esa programación está escrita a nivel de nuestra mente consciente y subconsciente, mucho más superficial. Y esta programación de la mente no destruye la original grabada en nuestra esencia, pero la oscurece. Y así a lo largo de la vida en este mundo andamos a tropezones, engañados por lo que nos dice la mente, hasta que nos damos cuenta de lo esencial que es conocernos a fondo, ir más allá de la mente y descubrir lo que realmente somos y nuestra relación con nuestro Dios. Los que hemos nacido en un ambiente espiritual nos hemos programado a nivel de mente, espiritualmente. Y la programación espiritual puede ser tan peligrosa o más como cualquier otra programación cuando entra el fanatismo. Y un ejemplo verdaderamente alarmante lo estamos viviendo hoy. En algunos países del Oriente Medio, árabes, mahometanos totalmente
programados según el Santo Corán, pues están haciendo barbaridades. El Corán dice que hay que destruir a todos los infieles. ¿Y quiénes son infieles? Los no mahometanos. Pues en nombre de Dios hoy están enterrando, quemando, crucificando a los no mahometanos en nombre de Dios. Nos horrorizamos hoy, pero algo parecido ha sucedido hace no muchos siglos en todas las religiones, incluida la Santa Iglesia Católica, las cruzadas. Esa es la programación terrena mental. Y si crea el fanatismo, es lo más peligroso. Y esta programación la llevamos todos, influye enormemente en nuestra vida. En el Evangelio hay un ejemplo bellísimo, muy ilustrativo, y lo vamos a mencionar. El incidente del llamado buen samaritano. Dice Jesús, según el Evangelio de Lucas, un hombre en el camino entre Jericó y Jerusalén cae en manos de salteadores, bandidos, que lo apalean, le roban y le dejan medio muerto en el camino. ¿De qué nacionalidad era ese hombre? ¿Nunca os habéis preguntado? Pues Jesús solo nos dice un hombre. No dice de qué nacionalidad. Es que la pregunta a la que está respondiendo es: ¿y quién es mi prójimo? Tu prójimo es un ser humano necesitado, un hombre. Y ahora aquí viene lo interesante. Baja un sacerdote y luego baja un levita de Jerusalén, camino de Jericó. ¿Y qué significa baja? Pues que había subido antes. Los sacerdotes y levitas vivían en cualquier ciudad del país y periódicamente tenían que subir a Jerusalén, que está en la montaña, para oficiar en el culto divino. Una semana o dos, no sé cuánto. Y baja quiere decir que habían estado oficiando en el templo una semana, 2 semanas, y bajan purificados y llenos de alegría y de gozo, llenos de Dios. Y cuando ven al hombre malherido en el camino, ¿qué hacen? Lucas nos dice, dan un rodeo. No dice, pasan de largo, dan un rodeo. ¿Y qué significa eso? ¿Que eran malos? No. Si eran los más santos de Israel y han estado toda la semana en la presencia del Señor y adorando dan un rodeo. ¿Qué significa? La ley de Moisés le dice al sacerdote y al levita: no toques sangre, que pierdes tu pureza legal. Y estos señores vienen del templo purificados y limpios. ¿Voy a perder la pureza el primer día? ¿Qué va? Pues no se arriesgan ni a acercarse al herido, porque a lo mejor es sangre en el camino y inadvertidamente piso un poco de sangre, ya he perdido la pureza legal. Y dan el rodeo y siguen adelante. ¿Por qué actúan así? Porque están programados según la ley de Moisés. Como tantos católicos hacen cosas buenas, ¿por qué? Porque están programados para hacer esas cosas. Hay que ir a misa el domingo. Y a lo mejor si preguntas al Espíritu Santo dirá: no vayas hoy a misa, cuida de tu madre enferma. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué sé yo? Pero si yo estoy programado, tengo que ir a misa el domingo, porque si no es pecado, pues voy a misa el domingo. ¿Por qué voy? Porque estoy programado.
Ya no somos libres. Y para ser libres nos ha liberado Cristo. Y para guiarnos y conducirnos nos ha dado Dios su Espíritu Santo, que sabe lo que yo debo hacer cada día y en cada momento. Pues esa es la razón, el sacerdote y el levita no son malos, son santos, pero están totalmente programados. Y ahora viene un samaritano que no sabe nada de leyes, que nunca va al templo. Y cuando ve al hombre herido, nos dice Lucas, movido a compasión, se acerca y le ayuda. ¿Qué significa eso de movido a compasión? ¿Dónde está la compasión? ¿En la cabeza? ¿En el corazón? Esa es la ley que Dios ha grabado en todo ser humano, el amor. Y en presencia de la miseria, el amor se manifiesta como compasión. Y este pobre samaritano que no sabe nada de leyes, que nunca va al templo, precisamente por eso ha podido leer la ley interna y se ha dejado guiar por la ley interna del amor que está escrito en todo ser humano. Y actúa correctamente. Jesús preguntará, ¿quién de los tres fue el prójimo para este desgraciado? El samaritano. Pues imitarle al samaritano. ¿Y cuántas mamás y abuelas hoy se lamentan? Mis hijos antes iban a misa, ahora ya no van a misa. Pues es una gran pérdida, no hay duda. Pero son tan buenos y hacen favores a todo el mundo. Pues esos hijos que no van a misa están siguiendo la ley de Dios escrita dentro. Y eso es mucho mejor que seguir las leyes externas, por santas que parezcan. Y esos hijos que no van a misa, pero realmente se preocupan del prójimo y hacen todo el bien posible a otros, seguramente están más cerca de Dios y agradan más a Dios que esa señora que va a misa todos los días o ese señor y luego se pasa criticando y murmurando. Y no se preocupa de ayudar a un emigrante, a un pobre que anda por ahí. Qué importante es vivir según la ley del reino. Y cuando Jesús el Maestro nos enseña a orar, cuando oráis decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Si el reino ya está aquí dentro de nosotros, ¿qué significa venga a tu reino? Primero, que abra nuestros ojos del corazón para descubrir que el reino de Dios está dentro de nosotros. Y luego que despierte nuestra conciencia para vivir y actuar según la ley del reino. Eso estamos pidiendo. Padre Santo, ayúdame a vivir siempre fiel a la ley de tu reino, que es la ley del amor. Es lo que Teresita hizo y por eso Teresita fue elevada a la más alta santidad. Porque se dedicó a amar a Dios con todo su ser y amar al prójimo lo mejor que pudo. Ya en el Antiguo Testamento nos decía Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Pero eso supone que yo me conozco a mí mismo como Dios me ha creado y por eso me amo. Hoy hay tanto rechazo, autorrechazo, porque la gente no se conoce.
Vivimos en una cultura de ruido para no mirar dentro, en silencio profundo, y preguntarme quién soy yo, y descubrir la maravilla que soy yo, creado por Dios. Y me identifico con esa imagen que me dice mi mente, soy fulanito de tal, y como me veo tan feo a veces, pues me rechazo. Y ahí tenemos el autorrechazo, tan común en nuestra sociedad, que no nos conocemos. Y si yo no me conozco, pues no me amo, y tampoco puedo amar al prójimo. Si me conozco como realmente soy, cierto que me amo porque soy una maravilla. Y esa misma ley de Dios escrita dentro me mueve a amarme como soy y aceptarme con gratitud. Y entonces puedo amar al prójimo como a mí mismo. Así lo manda Dios en el Antiguo Testamento. Ama al prójimo como a ti mismo. Está bien. Y ahora vino Jesús, el Hijo de Dios, a este mundo, a establecer aquí el reino de los cielos, algo impensable y maravilloso. Y Jesús cambia esta norma humana, ama al prójimo como a ti mismo, en norma divina. Y lo proclama repetidamente en el Evangelio, sobre todo al principio y al final. Al principio, en el Sermón de la Montaña, Jesús habla, según Mateo, mira cómo Dios bendice a todos los seres humanos. No hace distinción entre buenos y malos. Envía la lluvia, envía el sol a beneficio de todos. Y luego concluye Mateo, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfectos. Perfectos en santidad, sin fallos, sin limitaciones, no podemos ser. ¿Qué significa perfectos? Sed perfectos en vuestra actitud al prójimo, como el Padre lo es. Imitad la actitud de Dios en vuestras relaciones con el prójimo. Haz el bien a buenos y malos. Y en el mismo Sermón de la Montaña, según San Lucas, otra versión, Jesús concluye así: sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Para nosotros queda más claro. Esta es la ley de Dios. Que ve un fallo en una persona, si vivo según la ley de Dios que está escrita dentro, ¿qué es lo que sentiré? Compasión. No me de hacer juicios, qué malo, ¿y cómo puedo hacer eso? Y a juzgar y criticar, sino que veré, pobrecito, siento compasión y pido ayuda de Dios. Cuando pensamos en las barbaridades que esos fanáticos de Mahoma están hoy realizando, nuestro ego igual pensará, vamos a destruirlos, pero nuestro yo auténtico, guiado por la ley de Dios, está escrita dentro de nosotros. ¿Cómo responde? Pobres ciegos. Padre Santo, por favor, abre los ojos de esos hermanos que son hermanos nuestros, pero están ciegos. Sana su ceguera. Libérales de esa tendencia maligna que ha entrado dentro de ellos. Sentiremos compasión y oraremos por ellos, y en respuesta a nuestra oración, Dios intervendrá en su vida y los irá cambiando. Eso es vivir según la ley del reino de Dios. Es la ley del amor, de la comprensión, del perdón. Hoy celebramos la fiesta de Teresita y la admiramos.
Los santos no se ponen más contentos porque les admiremos y pongamos estampitas y les cantemos. Lo que realmente les hace más felices es ver que tratamos de imitar su ejemplo, eso sí. No están en el altar para que les cantemos y les admiremos, sino para que imitemos su ejemplo. Y en Teresita tenemos un ejemplo maravilloso de amor al prójimo. En el folio he puesto una cita larga para los que lo tenéis o lo cogéis luego. Escribe así Teresita unos pocos meses antes de su muerte. En la última cena, con una ternura inexpresable, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ya al principio de la vida pública, Jesús dice: sed misericordiosos, como el Padre es misericordioso. Y luego Jesús pasa 3 años predicando, sanando enfermos, expulsando demonios. ¿Y por qué hace esas maravillas? Porque siente compasión por sus hermanos y hermanas tan agobiados como estamos. Y después de dar ese ejemplo de compasión y de amor, al final de la vida Jesús nos dice: os doy un mandamiento nuevo, no 10 ni 14, un mandamiento y basta, que os améis como yo os he amado. Y en esto todos conocerán que sois realmente mis discípulos, si tenéis ese amor sincero como el de Jesús, desinteresado, que busca el bien de todos, que ante la miseria uno siente compasión, no rechazo, compasión y ama, y hace lo posible por aliviar la miseria. Y Teresita comenta este mandamiento: un mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y añade Teresita: meditando las palabras de Jesús, vi cuán imperfecto era el amor que yo tenía a mis hermanas. Vi que no las amaba como Jesús las ama. Y amo yo a mis hermanas y hermanos como Jesús los ama. Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Y cuando me preparo para la confesión, esa es la pregunta base. Y acusarme de los fallos que tengo en este campo. Continúa Teresita: ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás. La caridad perfecta exige muchas cosas, pero la primera, soportar los defectos de los demás. No criticar, no juzgar, pero cuando ves un fallo en otros, ora para que Dios le dé luz y fortaleza y rectifique ese fallo. Ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en no escandalizarse, en soportar los defectos de los demás. Segundo, en no escandalizarse de sus debilidades, en sacar edificación de los menores actos de virtud que les vemos practicarse. En todo ser humano hay muchas cosas buenas. Y nos obsesionamos con lo malo y no vemos lo bueno. Pero sobre todo comprendí que la caridad no ha de quedar encerrada en el fondo del corazón, que hay que compartir. Nadie, dijo Jesús, enciende una candela para ponerla debajo del celemín,
sino para que alumbre a todos los que están en la casa. Esta candela, dice Teresita, esta candela es la caridad, la cual debe alumbrar y alegrar no solo a los que me son más queridos, sino a todos los que están en la casa, sin exceptuar a nadie. Cuando Jesús impone a sus discípulos un mandamiento nuevo, habla de amar al prójimo como Él amó y lo amará hasta la consumación de los siglos. Ah, Señor, sé que no mandáis nunca nada imposible. Conocéis mejor que yo misma mi debilidad. Sabéis que yo nunca podría amar a mis hermanas como tú las amas, si tú mismo, oh Jesús, no las amases en mí. Y porque querías concederme esta gracia, por eso impusiste este mandamiento. Oh, cuánto amo este mandamiento. Solo Dios puede mandar que amemos, que le amemos. Porque los mandamientos de Dios, a diferencia de los mandamientos humanos, dan el poder a hacer lo que mandan. No sé si me explico. Si yo soy sensato, cuando mando algo a un ser humano, tengo que calcular sus fuerzas. A un niño no le puedo decir, coge esta peana y llévala de aquí. Absurdo, ya sé que no lo puede hacer. Por eso calculo la habilidad. Y según eso, puedo mandar o legislar, y entonces serán las leyes justas, y cuando no se ajustan a eso, pues no son justas. Pero si Dios me manda, coge esta peana que pesará 500 kilos, no sé cuánto, y sácala fuera al pórtico. Si Dios me manda, y yo razono, me guío por la razón, al rato puedo llevar esto allá, y no me muevo, pues aquí se queda la peana. Pero si obedezco a Dios, he oído muy claro, Dios me ha dicho, coge esta peana y sácala fuera. Dios me dice, pues confiando en obediencia a la palabra de Dios, me acerco, abrazo a esta peana y la saco fuera. Cuando Dios me manda algo, Dios me da la habilidad de realizar lo que Él me manda. Por eso los mandamientos de Dios no son cargas, son privilegios, si tenemos fe. Si no nos quedamos mirando a nosotros mismos, sí o no puedo, sino que ponemos la mirada en Dios y actuamos según nos dice Dios, vemos milagros, vemos milagros. ¿Y de dónde viene esa fuerza sobrehumana que Dios nos da? Del Espíritu Santo para amar. Nos dirá San Pablo, el Espíritu derrama a raudales el amor de Dios en nuestros corazones. Y cuanto más pobre me veo y más imposibilitado para amar a las personas como debo, más me abro al Espíritu de Dios y más crece mi capacidad para amar. Y así cuando oramos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Estamos pidiendo la ayuda del cielo para vivir según el mandamiento de Dios, el mandamiento de amar, para poder amar al prójimo con el mismo amor con que Cristo lo ama. El gran proyecto de la vida de todo ser humano no es conquistar amores, sino amar. Y ahí tenemos que vigilar a nuestro ego. He dicho, hemos sido programados
por Dios, según Dios, para amar como ama a Dios, sin medida. Pero también estamos programados a un nivel más visible, más superficial, para buscar amor. Y si nos guiamos por nuestra cabecita y por nuestro ego, nos pasamos la vida buscando amor, buscando amor. Y la vida es un fracaso. Porque en esencia estamos hechos, modelados y programados para dar amor. Y engañados por nuestro ego o siguiendo la programación terrena, nos dedicamos a buscar amor. Pues eso no funciona. Y lo vemos en la práctica que no funciona. Pero nuestro ego, que es ciego, nos impide ver que eso nunca funcionará. Y seguimos intentando de nuevo. Venga a nosotros tu reino. Ilumina los ojos internos para que veamos que tenemos dentro una capacidad infinita para amar como ama a Dios, para amar con el amor de Dios, para olvidarnos de nosotros mismos y entregarnos al prójimo. Los santos, sobre todo los místicos, lo han vivido plenamente y por eso son las personas que más han amado y que más han gozado de la vida en medio de sufrimientos. Las personas más felices, con una felicidad que no es de este mundo. Hemos sido creados por Dios, que es amor, para amar, para pasar por esta vida amando. Y cuando más amamos, más crece la capacidad de amar y más crece nuestra felicidad y más plenamente somos nosotros mismos, somos auténticos. Y vamos creciendo en Dios. Sin amor verdadero no hay crecimiento espiritual. Sin amor no hay sabiduría, no hay fuerza del espíritu. Pero cuando abrimos el corazón al amor que Dios o el Espíritu de Dios derrama en nuestros corazones, nos llenamos de la fuerza de Dios, de la sabiduría de Dios y tenemos la visión de Dios. Y otra gran bendición y sorpresa, cuando seguimos este camino, es que descubrimos que todos somos uno. Jesús oró con todo su corazón al final de la vida: Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ellos, que ellos sean uno en nosotros. Estamos ante el gran misterio de la unicidad. Y hoy es más urgente que nunca orar para que los seres humanos vayamos descubriendo este gran misterio, esta gran verdad, que todos somos uno. Y cuando lo descubrimos, se acaban los enfrentamientos, se acaban las discusiones, se acaban las guerras, pero si todos somos uno. Como los miembros de un cuerpo, todos son distintos, pero todos son uno. Los seres humanos somos todos distintos, Dios nunca se repite, pero todos somos uno. No le preguntes a tu cabeza ni a tus ojos, porque tu cabeza te dirá que somos muchos, y unos más cerca de mí y otros más lejos. Y tus ojos te los presentan así, pero si pides al Espíritu Divino que abra los ojos del corazón, comienzas a vislumbrar la gran maravilla, que muchos somos uno, que todos somos uno. Y qué importante es tener momentos de reflexión, de interiorización, repitiendo una y muchas veces: soy uno con Dios, soy uno con Dios, soy uno con todos los seres humanos.
Y qué importante es orar e interceder para que el Padre de las luces, Padre de nuestro Señor Jesucristo, abra los ojos internos, los ojos del corazón a todos los seres humanos y descubramos esta gran verdad que todos somos uno.